Bienvenidos, damas y caballeros, un día más a Pedazos de Historia con Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, vamos a continuar con esta serie que hemos abierto a partir, tristemente, del conflicto en Gaza. Hemos pasado por el mundo de los árabes, vamos a ver hoy el mundo de los judíos. Sí, porque lo comentamos en anteriores programas, la historia de los judíos, que es muy compleja. A priori, de hecho, hablamos de cómo muchas veces decimos árabes y englobamos ahí cosas que no son correctas. Con los judíos me temo que también pasa lo mismo. Sí, porque en el caso de los judíos, cuando pensamos en los judíos, pensamos inmediatamente en estos pueblos que tienen su origen en el relato bíblico, en el relato del Génesis, y vamos a ver hoy que la mayor parte del tiempo histórico relativo a lo que nosotros llamamos judíos no eran judíos. Vale, pues no sé por dónde quieres empezar tú. Pues si quieres, empezamos por las fuentes que nos permiten conocer ese pasado del pueblo judío. Como te acabo de decir, la fuente inmediata que nos viene a todos a la cabeza es la Biblia. Entonces, la Biblia es un libro de fe, es un libro que construye toda una teología a partir de una serie de acontecimientos que pueden tener cierta relación con eventos históricos, pero no es un libro de historia. Sí es cierto que podemos utilizar lo que nos cuenta la Biblia para entender algunos aspectos de esa historia, pero no pensar que es un relato verídico, textual, científico del pasado. Entonces, primera idea de retener, sí vamos a poder hacer, y durante el programa de hoy vamos a hablar a menudo de lo que nos cuenta la Biblia, pero no hemos de considerar que es un libro de historia, porque no lo es un libro de fe. Esto va a poder compararse con otros documentos escritos que se conservan de la antigüedad, de culturas que van a estar en relación con los primitivos antepasados de los judíos, tanto egipcios como mesopotámicos, y por supuesto la arqueología, que nos puede contar la arqueología. Pero quiero volver por un momento a la cuestión de la Biblia. Conocemos todos muy bien cómo funciona la Biblia, entonces hay una primera parte que nos habla de la creación del mundo y la historia más antigua de los antepasados de ese pueblo judío, en el Pentateuco. Ese libro presenta dos tradiciones claramente definidas. Hay historias que podemos vincular a la tradición mesopotámica, sobre todo la parte del Génesis, y que es fácilmente comparable con otros textos de creación propios del mundo mesopotámico, el poema de Gilgamesh, el poema de la creación babilónico, ¿de acuerdo? Y luego hay otra parte de la Biblia que está vinculada con tradiciones egipcias, sobre todo lo que tiene que ver con Moisés y el éxodo a Canaán y demás. Vale. En el caso de las tradiciones egipcias, sí que vamos a poder ver que hay una relación entre los antepasados de los judíos y el mundo de los egipcios, de los faraones. En el caso del mundo mesopotámico, el que tiene que ver con la parte más antigua del Pentateuco, hay un inconveniente. No sabemos si estamos ante un relato elaborado previo a la tradición egipcia, si estamos ante un relato elaborado a posteriori, cuando ya los judíos, estos judíos, han sido tomados como cautivos la élite judía y la Babilonia, y por tanto se ha metido en el corazón de la tradición mesopotámica en Babilonia en el siglo VI a.C., o si tenemos una combinación de ambos. Es decir, hay una memoria de un mundo previo al paso de los judíos por el Valle del Nilo, que se reaviva cuando están cautivos en Babilonia, y entonces pueden combinar las dos y pueden incluso ajustar ciertas cosas que no terminen de estar claras en la tradición previa. Dicho esto, ¿cuál sería el punto de partida? Pues el punto de partida es un personaje bíblico, que es Abraham. Cuando estamos viendo a Abraham, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues la Biblia lo que nos va a contar es que estamos ante un personaje que probablemente viene de Ur de Caldea, es decir, de Mesopotamia, que en un proceso de seminomadismo asociado a movimiento de ganado, de ovejas, atraviesa el norte del desierto de Arabia y llega hasta la tierra de Canaán, donde hoy tenemos Israel y Palestina, es decir, cruza el valle del Jordán. ¿Abraham es un personaje real? Podría o no podría, ¿vale? Lo que sí es un relato vinculado a esa transhumancia que practicaban estos pueblos que desde los valles de Mesopotamia llegaban hacia el valle del Jordán. Esto sí que históricamente, en aproximadamente el salto del tercer milenio al segundo milenio, para redondear en torno al 2000 a.C., sí tenemos ese movimiento de pueblos que van a llegar desde el valle de Mesopotamia hasta el valle del Jordán. Pero además pueblos que sabemos que no son oriundos del valle de Mesopotamia, que a su vez han salido de otro lugar, y ese otro lugar es el desierto de Arabia. Y esto nos vincula con lo que hablábamos la semana pasada, de esos pueblos que regularmente son expulsados del área del desierto de Arabia, porque, como yo decía, quizás hay un momento de una bonanza climatológica, productiva, que permite crecer la demografía,
la bonanza pone fin, entonces o se mueren de hambre o tienen que salir. Y entonces, es lo que estábamos hablando la semana pasada, donde decíamos, los acadios pueden estar en ese grupo, los amorreos antepasados de los babilonios pueden estar en ese grupo, los nabateos que hemos visto en el programa de Petra estarían en ese grupo. Pues es posible que estos proto-israelitas, ¿de acuerdo?, estarían en ese grupo. Claro, estamos hablando, en definitiva, de ese término cada vez más en desuso, al menos desde el punto de vista histórico, que no político, de los semitas. O sea, pueblos que continuamente no, cada X tiempo emergen desde los desiertos de Arabia, de los que decíamos el último que salió fueron los árabes tras las prédicas de Mahoma. Eso quiere decir que pueden tener un mismo lugar de origen geográfico los antepasados actuales judíos y el mundo árabe. Pues sí, desde el punto de vista geográfico sí. Y probablemente ahí empieza y acaban todos los puntos en común que tienen. Entonces, tenemos un pueblo que se está desplazando del valle de Mesopotamia hacia el valle del Jordán, y nos decimos, ¿por qué ese desplazamiento? Porque hay un pueblo asentado en el valle del Jordán que se está desplazando al valle del Nilo. Es el famoso primer periodo intermedio del mundo egipcio, cuando los Hicsos, en torno a 1800, entran en Egipto, por tanto, digamos que dejan un vacío en el valle del Jordán que puede ser rellenado por gentes que llegan desde Mesopotamia. Entonces, Abraham vendría a ser el símbolo de esas gentes que se mueven de Mesopotamia hacia el valle del Jordán. A partir de ahí, la historicidad de Abraham, podríamos debatir sobre ella, pero nos saldríamos del tema que queremos ver. Interesante, la religión que practica Abraham es una religión enoteísta. Él no es aún monoteísta. Es decir, el enoteísmo es que yo tengo un Dios, que yo creo en un Dios y es mi Dios, y es el mío y es el mejor y es el único que me va a servir para mí. Aunque soy consciente que el resto de pueblos cuenten otros dioses. Allá ellos con sus otros dioses. Yo ahí no me meto. Yo tengo el mío y ya está. Es decir, estamos en una fase previa a lo que va a convertirse después en el monoteísmo. O sea, Abraham todavía no es un auténtico monoteísta, o ese pueblo simbolizado por Abraham. Bien, esa tradición mesopotámica se une, como decía antes, con la tradición egipcia, cuando nos vamos a encontrar otro personaje importante, que es Moisés, alguien vinculado claramente al mundo egipcio, porque en un momento dado esos pueblos proto-israelitas que se han asentado en el valle del Jordán y en la tierra de Canaán van a entrar en el imperio egipcio, aprovechando un nuevo momento de inestabilidad política en Egipto, que es el segundo periodo intermedio, entre el imperio medio y el imperio nuevo. ¿Vale? Siempre poniendo cifras muy redondas, muy absolutas, 1800, 1700, ¿vale? Voy a manejar siempre cifras muy redondas. Y entonces habrá quien me diga, no, porque es 1560. Vale, antes de Cristo. Entonces, esta gente entra en Egipto aprovechando ese momento de inestabilidad, se pone en marcha el Imperio Nuevo, y durante el Imperio Nuevo, estos pueblos que han venido, estos pueblos foráneos que se han instalado en el Valle del Nilo, van perdiendo capacidad de, digamos, crecer socialmente, van siendo pueblos marginados, que es la historia que nos cuenta en cierta medida el relato de Moisés. Moisés se pone a la cabeza de uno de estos grupos seminómadas llegados tiempo atrás al Valle del Nilo, que están siendo marginados por los egipcios y que es el momento de buscar nuevas tierras para tener una vida más saneada. Entonces, lo curioso está en que de nuevo el personaje de Moisés, histórico o no histórico, es algo que podemos volver otro día a hablar sobre ello, es alguien que se mueve entre el 1500 y el 1300 a.C. Y ahí tenemos un momento interesante, que es la fase monoteísta del Egipto de los faraones, la fase de Amenofis IV, Akenatón, cuando decide que en lugar de tener esa pluralidad de dioses que tenía tradicionalmente el mundo egipcio, va a haber un dios único, que es Atón, ¿vale? Entonces, Moisés puede ser alguien que esté viviendo, o el grupo que va a desplazarse vinculado a Moisés, en los tiempos de Akenatón o inmediatamente después de Akenatón. Con lo que una sociedad que tiene un culto enoteísta, donde hay un dios único, de repente ven a un faraón que va más allá y que decide que solo va a haber un dios, los demás no valen. O sea, aquí no es que yo tengo el mío, los demás tienen lo suyo, no. Solo hay un dios, los demás están equivocados. Ese es el salto al monoteísmo. Entonces es muy jugoso porque sí que históricamente el hecho de que haya un pueblo que salga del Valle del Nilo y se desplace de vuelta a las tierras de Canaán con una idea ya monoteísta como religión, sí puede vincularse a un proceso que se ha vivido en el propio Egipto, donde ha habido un faraón que ha empujado hasta el monoteísmo con el caso de Atón. Estaríamos aquí en esa vuelta, en ese cruce del Sinaí, del Mar Rojo, en esa vuelta a las tierras de Canaán, y estaríamos siempre en este mundo proto-israelita, porque una de las formas que tenemos es que de regreso a Canaán tenemos las diferentes tribus que se asientan en lo que actualmente es Israel y Palestina, pero hay un problema, y es que desde el punto de vista arqueológico sí podemos encontrar, y estamos hablando aquí
1400, 1300 antes de Cristo, sí encontramos gentes que están llegando desde Egipto, que están trayendo productos propios de Egipto con otros que estaban allí. Es decir, que no es que haya 12 tribus del Valle del Nilo que se desplazan las 12 juntas hasta la tierra de Canaán, sino que es probable que hay una serie de tribus que vienen del Valle del Nilo, que se unen a otras que estaban en la tierra de Canaán, quizás desde los tiempos de Abraham, ¿de acuerdo? Y tratan de organizar ese territorio de alguna manera, una especie de confederación entre diferentes aldeas que están expandiéndose por todo este sector. Ellos ya tienen en común el hebreo como lengua franca, pues por ahí nos podemos empezar a mover. Bien, entonces, antes de eso, ¿es posible que ya existiera algún tipo de hebreo, de protohebreo, incluso antes de la marcha a Egipto? Pudiera ser que sí, ¿vale? De nuevo es un debate complejo, pero está claro que empezamos a encontrarnos en la tierra de Canaán una especie, insisto, de confederación que trata de unificar diferentes aldeas en este sector, generando una lengua franca para comunicarse entre ellos. Vale. Y ahí estaríamos en el fin de ese periodo proto-israelita, porque en un momento dado, esa realidad de diferentes tribus que se están moviendo por Canaán consiguen unificarse y se va a unificar en ese reino único, en ese reino de Israel, que es el reino del rey David. Es muy curioso porque hasta aquí el término que estoy utilizando todo el tiempo es este de proto-israelita. Llevamos ya más de 1000 años de historia con estos muchachos y aún no hemos empleado el término de judío. Sí. Porque no es aún históricamente válido hablar de judíos. De esas 12 tribus, de esas 12 pequeños grupos humanos que se confederan en la tierra de Canaán, uno de ellos está asociado a una de las tribus, que es la de Judá, bien, y entonces son las gentes de esa tribu de Judá los que van a tener el origen del término judío. Cuando el rey David constituye su reino de Israel, dentro de los territorios del rey David hay uno que está vinculado tradicionalmente a Judá, y entonces dentro del reino del rey David hay un territorio donde habitan judíos, y luego están el resto de territorios del rey David, donde hay otros habitantes vinculados a otras tribus. Del rey David ya hay documentos escritos, ¿vale? Aquí el debate que podemos plantear es cuál es la extensión real del reino del rey David. Si fue tan grande como algunos quieren ver, y entonces se prolonga hasta el sur del Líbano, se mete hasta la zona de Damasco, cruza el valle del Jordán hasta la actual Jordania, o fue algo mucho más reducido. Y entonces quizás tengamos que ver el reino del rey David en las montañas de Judea, desde Galilea hasta el sur de Judea, y las faldas que bajan hacia el Mediterráneo, pero allí colindando con otro pueblo que ha llegado por aproximadamente el mismo tiempo que estaban emigrando estas gentes desde Egipto, que son los filisteos, que además son los que van a dar los que van a emplear los romanos después para poner un topónimo, que es el de Palestina, que tanto éxito tuvo después. ¿De dónde vienen estos filisteos? Pues están vinculados a otro movimiento de pueblos en el Mediterráneo oriental, los llamados pueblos del mar, que sabemos que hay diferentes pueblos del mar que han caído sobre la costa próxima oriental de las actuales Israel y Palestina, han estado en el delta del Nilo, se han movido por Creta, han estado en el sur de Grecia, no sabemos si son los mismos moviéndose por todas partes o si se tiene una inestabilidad donde todo el mundo aprovecha para agitarse. En cualquier caso, ya digo, sí que tenemos un reino ya configurado reuniendo todas esas tribus que ocupa parte de lo que actualmente es Israel y Palestina, pero con unos límites realmente difíciles de definir. Bien. Ese reino de Israel, con el paso del tiempo, va a quedar dividido porque va a haber, por cierto, en ese reino de Israel, David considera que ha de establecer una capital para tener una cabecera desde donde dirigir la faena, y esa cabecera va a ser Jerusalén. No la Jerusalén de las murallas que conocemos hoy. Cuando tú has estado en Jerusalén, has visto una ciudad maravillosa dentro de las murallas, no es esa. La mayor parte de la ciudad del rey David está fuera de las murallas actuales. Entonces, cuando ves el Monte Sión, donde está la iglesita dedicada a la dormición de la Virgen y donde está la sinagoga dedicada a la tumba del rey David, por ahí, desde esa montañita descendiendo, como si fuéramos camino de Belén, ahí es donde estaría la ciudad del rey David, de modo que la mayor parte de la ciudad del rey David quedaría fuera de las actuales murallas. Esto es muy llamativo, sí, porque, claro, nos choca. Si pensamos que la mayor parte de la ciudad del rey David quedaba fuera de las murallas, podemos entender que el Calvario fuera, donde va a ser crucificado Jesús, fuera un monte al exterior de la ciudad. Claro, hoy está dentro de las murallas, porque la ciudad que vemos hoy es un siglo después, la ciudad de Adriano, un siglo después de Jesús.
Pero sí, nos quedamos donde está la ciudad de David, perfectamente el Calvario se quedaba fuera de esa ciudad del rey David. Pues bien, pasado una serie de décadas, el reino del rey David se va a dividir entre sus herederos y entonces va a mantenerse para la parte norte del reino del rey David el nombre de Israel, y para la parte sur se va a recuperar ese término tradicional vinculado a una tribu que es el de Judea. Entonces, en ese momento, ahí ya sí que vamos a encontrarnos con una realidad geográfica y a su vez política, en la que lo que vamos a tener es el reino de Judea. Esto es importante entenderlo porque a partir de ese momento sí tenemos judíos. Vale. Porque si los judíos son los de este reino de Judea, que se va a quedar, digamos que al sur del rey David, ¿qué ocurre con los otros señores que estaban en el reino del norte? O sea, ¿qué ocurre con los que están en lo que conocemos como ese reino de Israel, ese reino del norte, que es donde estaba gobernando el rey David? Esta gente sigue la ley de Moisés. Esta gente, desde el punto de vista religioso, tiene muy claro que los principios teológicos que van a seguir es esa ley de Moisés. Pero asimismo no se consideran como judíos, porque los judíos son los de Judea. Entonces, esto es algo importante de entender porque nos vamos a encontrar con seguidores de la ley de Moisés durante un montón de siglos, muchos de los cuales no se califican a sí mismos de judíos. De esos seguidores de la ley de Moisés no judíos, hoy nos queda un grupo minúsculo que son los samaritanos. ¿Vale? Son unos pocos cientos que siguen viviendo en Samaria, en la zona de Ramala, al norte de Ramala. Entonces, ellos siguen la ley de Moisés, pero no con el punto de vista que siguen otra corriente, que es la de los judíos. Lo que va a suceder a lo largo de los siglos es que se van a ir judaizando la mayor parte de los seguidores de la ley de Moisés. Voy a hacer un ejercicio para que tratemos de entenderlo pasándonos al lado cristiano. ¿De acuerdo? Entonces, imaginémonos que tras la reforma de Lutero surge una nueva variedad del cristianismo que es el luteranismo. Vale. Los luteranos hoy son una parte del cristianismo, pero una parte muy bien limitada y relativamente escasa del cristianismo. Pero imaginémonos que los luteranos hubieran tenido la capacidad de ir progresivamente convirtiendo a los otros cristianos, que hubieran conseguido convertir a los católicos y que hubieran conseguido convertir al resto de protestantes y que hubieran conseguido convertir a todos los cristianos orientales. Y que de repente estuviéramos en el siglo XXV, todos los cristianos del planeta Tierra fueran ya luteranos y solo quedaran, qué sé yo, 4 armenios allí en el Cáucaso practicando un cristianismo diferente. Claro, si todos los cristianos del siglo XXV fueran luteranos, pues nosotros haríamos casi equivaler cristianismo al luteranismo. ¿Vale? Y a mucha gente resultaría difícil pensar que hubo en el pasado otros cristianismos, otras formas de entender el cristianismo que no fueran luteranismo. Es lo que ocurrió con los judíos. Entonces, hasta la creación del reino de Judá, nadie se llama a sí mismo judío, salvo los habitantes del territorio adscrito a Judá, ¿vale? Pero tras la creación del reino de Judá, el reino de Israel terminará por caer en manos de los asirios en el siglo VIII a.C., de modo que el único estado que va a seguir manteniendo oficialmente como religión la ley de Moisés es el de Judá, de modo que ellos progresivamente van a decir esto es el auténtico judaísmo, esta es la auténtica religión de Moisés, la que nosotros practicamos. Entonces el judaísmo es la verdadera religión de aquellos que siguen la ley de Moisés. Y a partir de ese momento, a partir de esa desaparición del reino de Israel y el hecho que solo quede el reino de Judá, es como el término judío se va a convertir en sinónimo de seguidor de la ley de Moisés, aunque insisto, aún hoy tenemos seguidores de la ley de Moisés que no son judíos, que son los samaritanos. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir con el reino de Judá? Pues el reino de Judá va a desaparecer en el siglo VI a.C., con la famosa cautividad de Babilonia, cuando Nabucodonosor va a conquistar Jerusalén, que curiosamente había quedado como capital de Judea y no del reino del norte de Israel. Y ahí es cuando la élite del reino de Judá es desplazada a Babilonia, la famosa cautividad de Babilonia, y como te decía al principio, en ese instante es posible que o bien adquieren la tradición mesopotámica que tenemos en el Génesis, o bien ajustan su tradición previa y le ponen 4 o 5 elementos finales porque están estudiando directamente la tradición mesopotámica. Bien, pero si hemos llevado a la élite a Babilonia, nos tenemos que preguntar, vale, ¿y aquellos otros que seguían la ley de Moisés del reino de Israel que fue ocupado por los asirios, qué ocurrió? Pues algunos se asimilaron al mundo asirio, otros se quedaron por aquí y por allá, los samaritanos, bien. ¿Y qué ocurre con los judíos que no han ido a Babilonia cautivos? Pues siguen en Judea, y cuando caiga el imperio nuevo babilónico frente al ataque de los persas, volverán a recibir a sus élites y entonces seguirán estando ahí. De modo que
Cuando desaparece ese imperio babilónico, cuando llegan los persas y cuando más tarde, a finales del siglo IV a.C., llega Alejandro con sus tropas griegas y macedonias, ¿dónde se van a encontrar a los judíos? Esencialmente a los judíos en Judea y a otros seguidores de la ley de Moisés en este territorio. Vale. Alejandro conquista todo el antiguo imperio persa, eso incluye también esta zona de Israel y Palestina, y cuando muere Alejandro, su imperio se va a dividir entre sus generales, y entonces hay uno de ellos que va a establecer la dinastía seleucida, que son los que van a controlar esencialmente lo que estaría desde el Valle del Jordán hacia la actual Siria, cruzando a Mesopotamia, y en principio llegaría hasta la India, aunque esa parte más oriental la perdió con relativa rapidez. Vale. Pues bueno, ahí tenemos la historia de esa dinastía helenística, heredera de Alejandro, que va a estar dominando ese territorio en los siglos 3, 2 a.C., con continuas guerras civiles entre ellos, entre los diferentes candidatos de origen griego-macedonio al trono, que provocan una inestabilidad en ese territorio, en ese imperio seleucida, y que provoca que los habitantes del lugar aprovechen para ir reclamando cada vez más autonomía o mayor independencia. Entonces, hay dos pueblos, uno el que estamos hablando hoy, nuestros judíos de Judea. Aquí voy a hacer un uso abusivo del término, porque voy a hablar de judíos para referirme a los de Judea y a los otros seguidores de la ley de Moisés, que posiblemente ellos a sí mismos no se habrían llamado nunca judíos. Pero vamos a utilizar economía del lenguaje y lo vamos a utilizar. Y tenemos otro pueblo que también hemos hablado en pedazos de historia ya, que son los nabateos, los de Petra. Sí. Entonces, son pueblos que aprovechan esa inestabilidad del imperio seleucida para progresivamente ir ganando cada vez mayor cantidad de autonomía y en un momento dado hasta recuperar una entidad política, un Estado propio, ¿vale? Que es lo que nos vamos a encontrar en el caso de los judíos en la segunda mitad del siglo II a.C., con primero los macabeos y sobre todo después con sus herederos los asmoneos. Que cuando hablamos de Petra, cuando ya los asmoneos han tomado el poder en esta zona del Valle del Jordán hacia el Mediterráneo, una vez más donde hoy tenemos Israel y Palestina, han sido capaces de liberarse del yugo de los seleucidas, se han puesto manos a la obra a combatir contra los otros vecinos que están rivalizando por ese territorio, que esencialmente son los nabateos. Entonces aquí veíamos cómo Petra iba creciendo a la sombra de sus conflictos, ¿bien? E incluso hay un lugar muy interesante que mencionamos en el caso de Petra y que creo que se merecerá que hagamos un pedazo de historia, que es Masada. Sí. Entonces, la fortaleza de Masada va a ser concebida inicialmente como el límite fronterizo entre este resurgir del reino judío de los asmoneos frente a los nabateos de Petra. Entonces, Masada tiene ese punto inicial, es el límite. Además, es muy interesante porque es el lugar donde las colinas de Judea que caen casi de forma vertical sobre el Mar Muerto, pues el paso entre las orillas del Mar Muerto y las colinas de Judea es una cosa estrechita y ¡pum! Ahí hay una colina aislada, que es Masada, así que para controlar cualquier nabateo que quiera subir hacia el norte por la orilla occidental del Mar Muerto, Masada es ideal. Hay una segunda etapa de Masada, que es cuando Herodes lo convierte en un lugar de recreo y de protección, y la tercera, la más famosa, que es frente a los romanos en la revuelta contra Tito. Entonces, tenemos, ¿qué vamos ahora? Tenemos ese reino que se ha ido independizando del mundo de los seleucidas, pero llega entonces una nueva potencia del Mediterráneo que quiere incorporar todos estos territorios antiguos de los seleucidas, que son los romanos. Entonces, es el momento en que Pompeyo se deja caer por estos territorios y los convierte en territorios vasallos. Y aquí comenzamos en una historia compleja de la relación entre los judíos, y siempre recordando este término judío amplio, ¿vale? Generoso. Y los romanos, porque van a ir teniendo una relación donde en ocasiones son territorios vasallos de los romanos, en alguna ocasión logran mayor cantidad de autonomía, y el mejor ejemplo es el de Herodes el Grande, a finales del siglo I a.C., que siendo un rey prácticamente colocado en el trono por los romanos, por la buena relación que el propio Herodes tiene en principio con Marco Antonio y cuando caiga Marco Antonio con el propio Octavio Augusto. O sea, es un tipo que se movía en las altas esferas del poder romano, ¿vale? Entonces, según van sucediéndose los emperadores romanos, ya a partir de Octavio Augusto y con Tiberio, pues Herodes va consiguiendo cierto margen de autonomía, ¿vale? Con Octavio Augusto, Tiberio sean sus sucesores. Y entonces va a generar un reino muy interesante en el caso de Herodes el Grande, no solo porque es el momento en el que nace Jesús, importante para el mundo cristiano, sino porque buena parte de los monumentos que tenemos en Tierra Santa no asociados al periodo romano o al periodo cristiano son de Herodes el Grande.
Entonces, cuando hoy recorremos Tierra Santa y buscamos restos monumentales previos al mundo romano, lo que vamos a encontrar sobre todo son monumentales, o sea, no pequeños estratos arqueológicos, siempre están vinculados al mundo de Herodes. Entonces, Masada es de las más famosas, el propio Herodion, donde está la tumba de Herodes a las afueras de Belén, es otra muy interesante, pero Herodes también reconstruyó el templo. El templo que había sido destruido por los babilonios, cuando la famosa cautividad, a la vuelta habían ido progresivamente reconstruyéndolo de una forma más o menos amable. Después de todo, el templo había de perderse una vez y cuando se volviera a construir sería porque habría venido el Mesías anunciando. Entonces, claro, eso de reconstruir el templo no quedaba bien, de modo que existía un templo, una cosa, digamos, moderada. Pero Herodes no, Herodes se la va a mano y venga, hace un gigantesco templo, ¿vale? Que es el que será destruido ahora, poco después, en la revuelta de los judíos contra Tito, ¿vale? Pero de Herodes también es Cesarea, la gran ciudad portuaria que tenemos cerca de Haifa. Pero incluso hay algunos elementos más llamativos. Hablábamos al principio de Abraham. Abraham en principio está enterrado en Hebrón, ¿vale? Pero cuando uno visita la tumba de Abraham, lo que está visitando es otra de los palacios, fortificaciones que construyó Herodes. Entonces no es un edificio construido en el 2000 a.C., como quisieron ver los cruzados, que son los que de repente dicen, esta es la tumba de Abraham, fijo. Pero bueno, los cruzados básicamente eran gentes de la Europa noroccidental, bárbaros, hasta hoy. Entonces, normal que metieran la pata, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener allí son estructuras asociadas a Herodes. Esto me lo conozco bien porque hace años publiqué un libro sobre Hebrón con un arqueólogo maravilloso ya fallecido, Michele Piccirillo, que fue el que supervisó todas las excavaciones que se hicieron. O sea, se habían hecho las excavaciones en los años 60, él revisó toda la bibliografía que se había hecho, todos los materiales, y él me dice, sí, en efecto, aquí sí que hay enterramientos, pero no están asociados a Abraham ni de lejos. Bien, y sobre todo está asociado a los tiempos de Herodes el Grande. Bien, cuando muere... O sea, que Abraham no está enterrado en Hebrón. Pues donde está la mezquita sinagoga, en donde en principio está el sepulcro de Abraham, no. Porque es una construcción de los tiempos de Herodes y los que están enterrados allí no son para nada agentes del 2000 a.C., ¿vale? Qué decepción. Bueno, otra cosa es que desde el punto de vista espiritual, Abraham es un personaje, incluso aunque pudiéramos dudar de la historicidad de Abraham, es un personaje clave en la cultura contemporánea, es el padre de cristianos, judíos y musulmanes. Entonces, si quieres, puedes seguir yendo a Hebrón y puedes seguir yendo bien por la mezquita, bien por la sinagoga. Está dividida. Está dividido y de vez en cuando se zurran también. Entonces sí, la tumba queda en una sala donde está dividida entre los dos. Yo he ido muchas veces a Hebrón y he entrado por los dos lados y entonces es muy simpático porque no hay muros muy diferentes, hay un tabique y ya está, pero los dos lados son muy parecidos. Bien, entonces desde el punto de vista de la fe, allí puedes pararte a reflexionar sobre la tarea que hizo Abraham. Así que en eso no te preocupes. Esto es una cuestión de fe, no es una cuestión de buscar. Yo sé que hay gente que considera que su creencia se ve más reforzada si encuentra el auténtico hueso de San Pedro, pero, chico, la fe consiste precisamente en poder creer sin que tengas este hueso de San Pedro. Ya, pero bueno, lo de Abraham, o sea, si no se sabe dónde está, si no está ahí enterrado. Ahí no puede estar porque en la Biblia dice que está enterrado en una llanura y donde está la tumba de Abraham es lo más alto que hay en la ciudad. Entonces ya empezamos mal. O sea, que podemos decir que se desconoce dónde está enterrado Abraham. Podía estar en alguna de las llanuras que rodea Hebrón. Pero no la han encontrado. No. Vaya. Pero bueno, quizás puedas ponerte manos a la obra. Bueno, todos andará, perdona, sí. Bien, entonces tenemos a Herodes. Cuando muere Herodes, su reino va a irse dividiendo entre sus hijos y sus nietos, ¿de acuerdo? Ahí es la vida de Jesús, que va a ser crucificado en tiempo de otro Herodes, sucesor de Herodes el Grande. Y lo que va a suceder es que estos herederos de Herodes van a ir progresivamente perdiendo su autonomía frente a los romanos, que van a ir incorporando los diferentes territorios en los que Herodes dividió su reino al dominio romano. En cualquier caso, puesto que Jesús nació en tiempos de Herodes, cuando disfrutaba de una autonomía bastante amplia, lo que nunca se hizo en tiempos de Herodes el Grande, es un censo romano, porque los romanos no pintaban nada ahí, no tenían que hacer ningún censo. De modo que la razón por la que María y José tienen que viajar hasta Jerusalén porque hay un censo romano y tal, no funciona. ¿Eso significa que Jesús no nació en Belén? Pues de nuevo, es algo que podríamos debatir otro día. Alberto, nos estás... En cualquier caso, lo más significativo es que en los evangelios Jesús es Galileo siempre. O sea, para sus contemporáneos tienen muy claro que es un señor de Nazaret. Y aquí es importante, yo estaba utilizando de manera generosa el término judío, pero es que claro, he dicho, lo estoy utilizando de una forma un tanto abusiva, porque sí que son judíos los antiguos descendientes de ese reino de Judea, que practican una versión de la ley de Moisés muy ortodoxa.
sí que esos judíos van judaizando a los otros seguidores de la ley de Moisés, o sea, quieren que sean, que el ejemplo que ponía antes, ¿no? El luterano que le gustaría que todos los cristianos fueran luteranos, ¿vale? Y lo que sucede es que en los tiempos de Jesús, aún para los judíos más estrictos, ya no sencillamente los descendientes de Judea, sino los que siguen ya esa forma tan ortodoxa de la ley de Moisés, los galileos son un poco tibios. Entonces sí, los galileos sí vienen a Jerusalén y hacen ciertos ritos, pero practican una ley de Moisés un poco heterodoxa. Entonces, claro, esto es muy jugoso para entender el propio personaje de Jesús. O sea, cuando Jesús lleva a cabo sus prédicas, para los judíos ortodoxos es un poco escandaloso, y sabemos que es escandaloso, y no nos tiene que sorprender porque es un galileo. Entonces, claro, supongo cuando empiezan a llegar los primeros rumores de ahí hay un nuevo predicador que cuenta estas cosas, los judíos otros dirán, normal, es Galileo, ¿qué se puede esperar de él? O sea, estos siempre han sido un poco más tibios en su lectura de la ley de Moisés, o sea que es comprensible que haya un señor que esté diciendo estas cosas porque viene de Galilea. Nos habría chocado que dijera esas cosas si hubiera venido de Judea, porque esperamos que aquí haya recibido una formación más ortodoxa, ¿vale? Pero bueno, sigamos con nuestra historia de judíos. Estamos avanzando en el siglo I después de Cristo. Hemos llegado a un momento en el que la mayor parte del territorio ha quedado bajo el dominio de los romanos. Eso es lo que provoca que los judíos traten de recuperar, si no al menos su plena independencia, ese alto grado de autonomía que han disfrutado décadas atrás, sobre todo con Herodes el Grande, y es cuando se provoca la revuelta de los judíos que van a combatir Vespasiano y Tito. Entonces, primero Vespasiano, que lleva a su hijo, y después la revuelta, cuando Vespasiano se marcha a ser emperador en Roma, deja a su hijo, y es Tito el que acaba con la revuelta, el que toma Jerusalén, el que destruye buena parte de la ciudad, el que tiene que enfrentarse a los últimos levantiscos en Masada, ¿vale? Y en principio ahí han logrado dominar a los judíos, pero 60 años después vuelven a sublevarse, en tiempos de Adriano, es la segunda revuelta de los judíos, la de Bar Kokhba, que lo que va a provocar es que los romanos regresen, vuelvan a derrotar a los judíos. Uno de los puntos de resistencia va a ser el Herodium, por ejemplo, otro de los edificios de Herodes, para que veamos lo bien que construía Herodes el Grande. Y en principio, tras esa segunda revuelta de los judíos, se toman dos medidas. Una es la refundación de Jerusalén como ciudad romana, ya como Alia Capitolina, vinculada a Adriano, y con un desplazamiento físico de esa Jerusalén, lo que provoca que tengamos las murallas, que las actuales son las de Solimán del siglo XVI, rodeando la que pudo ser ciudad romana, y eso hace que buena parte de la ciudad de David se quede afuera, lo que contábamos antes, ¿vale? Esto es muy llamativo porque cuando uno visita Jerusalén hoy, el Jerusalén que está bajo el gobierno de Israel, incluso va al Museo de Israel, donde hay una maqueta preciosa del Jerusalén antiguo, del Jerusalén del tiempo de Jesús o incluso previo, son un tanto generosos en la extensión del Jerusalén que tú ves ahí en la maqueta. O sea, de repente en ese Jerusalén se incluyen muchas más cosas de las que en principio, desde el punto de vista arqueológico, podríamos defender que estaban. O sea, si estamos diciendo que la ciudad del rey David estaba sobre todo del monte Sión hacia el camino de Belén, pues el resto quedaba fuera. Y sin embargo en esas maquetas se incluyen. Y es muy interesante porque es el ejemplo del uso político de la historia. O sea, el Museo de Israel, patrocinado por el gobierno de Israel, hace una maqueta donde pueda en 2023 justificar por qué toda la ciudad de Israel tiene que estar incluida dentro del futuro Estado de Israel, porque históricamente está la maqueta. Bien, esto es muy simpático, ya hemos hablado varias veces del viaje que hicimos con los contraescuchas de Fernando Díaz Villanueva hace unos meses. Nos acompañó un tipo maravilloso, Néstor Feller, un israelí de origen argentino, arqueólogo, un tipo muy sabio. Estuvimos viendo la maqueta, nos explicó la maqueta de manera oficial, yo le hice la observación de decir, pero sabes que allí hay un elemento abusivo, y dice, sí, por supuesto, yo os puedo contar la versión oficial y ahora si queréis entramos en el debate histórico de hasta qué punto tiene validez. O sea, que tampoco pensemos que viven todos permanentemente callados, saben cómo forma parte de esas extrañas negociaciones que se viven en este mundo de Israel y Palestina. Pero ojo, que si tú te lees los libros de historia que los niños palestinos estudian, es una historia curiosísima, porque claro, tú tienes una tierra de Canaán, con unos pueblos cananitas y demás, tienes una llegada de los filisteos y tienes los romanos. Entonces, todo esto que yo te he contado, oye, y los pueblos que desde Egipto regresan con Moisés y el rey David y tal, no, eso no está, ¿vale? O sea que es muy curioso porque, claro, nos chocaría pensar que tú vas a un colegio de España y te dicen, pues bueno, pues estaban los íberos, llegaron los romanos y después están los reyes católicos. Y eso, hostia, ¿y qué ha pasado con los visigodos y los musulmanes? Pues nada, no pasa nada, son 1000 años más o menos, ¿a quién le importa? Esto allí sí que ocurre,
¿vale? O sea que es muy interesante por ambas partes esa capacidad que tienen para utilizar una historia. Pero claro, es que uno puede entrar en el debate si en 1714 hay una Cataluña que quiere independizarse, hay una parte. Y tú dices, bueno, pues es un debate sobre las actitudes de una serie de personajes en un año dado. No. En Israel y Palestina se vuelan 1000 años de historia sin ninguna dificultad. Estos 1000 años los quitamos, los olvidados, no pasó nada. Bien, pero regresemos a nuestra historia de los judíos. El segundo factor que va a influir en el mundo judío con la revuelta contra Adriano, aparte de esa refundación de Jerusalén, es la diáspora. En principio va a obligar a que se vayan todos los judíos de este territorio, dispersen por todo el imperio y de esa manera estar seguros de que se acabó el problema. Bueno, ese tipo de actitudes no era exclusiva de los judíos, ya ha ocurrido con otros pueblos. Es muy famoso el caso de los astures contra Augusto, que cuando Octavio los derrota, bateamos Medulio, después a todos los astures, hombres los matamos, a la mujer y a los niños los mandamos como esclavos hasta la Galia. Pues hombre, eso funciona hasta cierto punto. O sea, estamos en la edad antigua. O sea, no tenemos aviones ni tenemos trenes para andar moviendo gente de un lado para otro. Y tristemente lo podemos ver en el caso del holocausto de los nazis. O sea, a pesar del empecinamiento puesto de forma industrial por los nazis, pues no lograron mover a todos. Y eso que pusieron todo el empeño del mundo para conseguirlo. Pues imaginémonos en la edad antigua la posibilidad que tenían. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá judíos que seguirán permaneciendo en Tierra Santa, ¿vale? Y habrá otros que se dispersen por el resto del imperio, siguiendo en muchos casos la estela de otros que previamente ya lo habían hecho. Aquí lo que va a suceder es que al mismo tiempo que se provoca la diáspora de los judíos, está creciendo el cristianismo. Y en esos siglos I, II, III, la diferencia entre cristianos y judíos no es evidente, ¿vale? Y esto lo que nos va a provocar es que en muchas ocasiones, cuando estamos viendo el resto arqueológico, no tenemos tan claro si lo que estamos viendo es una sinagoga o una iglesia. Y entonces podemos pensar que hay una dispersión del mundo judío y que encontramos judíos por doquier, y a lo mejor lo que estamos encontrando son cristianos, o al revés. Podemos pensar que estamos encontrando los primeros cristianos, no sabemos en qué parte del imperio, o más allá del imperio romano, lo que estamos encontrando es una comunidad de judíos dispersos por aquí, ¿vale? Entonces, esto es un debate que no está resuelto, porque ya digo, desde el punto de vista espacial, una sinagoga del siglo I, del siglo II, se parece mucho a una iglesia cristiana del siglo I, del siglo II, ¿bien? Y si además consideramos que los textos sagrados son el mismo, porque en principio parten del Pentateuco y todavía estamos, o sea, los evangelios, digamos, el Nuevo Testamento se va a consolidar ya para el siglo IV, o sea, hay una elaboración durante estos siglos. Entonces, claro, ahí tenemos un momento complejo para tratar de entender hasta qué punto estamos viendo una gran diáspora judía o estamos viendo un cristianismo primitivo que está extendiendo por aquí y por allá. De cualquier manera, si vamos a encontrarnos comunidades judías de alguna forma que vamos a poder identificarlas con claridad, sobre todo a partir de los siglos V y VI, cuando el cristianismo está bien definido, ya esos no son cristianos primitivos, estos ya son judíos, ¿vale? Y nos vamos a encontrar no solamente en el Imperio Romano, por todas las orillas del Mediterráneo, sino vamos a encontrar algunos grupos judíos que incluso toman cierta autoridad en el Yemen, e incluso en la parte africana, en la parte del reino de Aksum, sabemos que se mueven judíos. Nos vamos a encontrar algunos judíos en el norte del Mar Negro, la famosa historia de los házaros, bien, estos házaros que van a estar judaizados, pero que tampoco nos tiene por qué sorprender, porque de nuevo estamos ante pueblos que religiosamente van evolucionando desde el politeísmo al enoteísmo, el enoteísmo al monoteísmo, y se entra en contacto con una cultura que ya tiene monoteísmo, pues digamos que, oye, esta actualización religiosa me interesa, la incorporo a mi cultura, y si andaban dispersos por aquí o por allá, los podemos tener. Esto lo que va a marcar es que a partir de ahí entramos en un larguísimo periodo de muchos siglos donde vamos a tener una minúscula comunidad judía establecida en Tierra Santa y diferentes ejemplos de mundo judío un poco por todas partes en el norte de África, en Próximo Oriente, en Europa. En el caso del mundo cristiano, ya desde el siglo VI va a empezar a haber persecuciones a los judíos, en esa obsesión de ellos persiguieron a Jesús, por tanto, en muchas ocasiones, como chivos expiatorios, cuando surge algún problema, pues habrá que buscar a alguien a quien aporrear. Y si tenemos estos que son fácilmente identificables porque tienen una práctica religiosa que les puede llevar a decir estos sí que lo son, porque hacen una serie de cosas que podemos rastrearles. Entonces, durante toda la Edad Media vamos a ir encontrando sucesivas expulsiones. Entonces, en el caso del reino hispanogodo hay una expulsión de judíos allá por el siglo VI, un primer conato de expulsión muy anterior al definitivo de finales del siglo XV, pero los judíos van a ser expulsados durante los siglos
XIII y XIV prácticamente de toda la Europa occidental, de Francia, de Inglaterra, de la futura Alemania, ¿vale? Y el último lugar donde los van a expulsar es de Italia durante el siglo XVI. Hay expulsiones de judíos de algunas partes de Italia en el siglo XVI. ¿A dónde se van? Pues buena parte de ellos se van a ir a la Europa del Este. Entonces, de ahí viene el origen de esa grandísima comunidad judía que vamos a tener en Polonia. Hay otra parte que se va a instalar en los Países Bajos, muy especialmente cuando los Países Bajos se convierten al protestantismo. Entonces encuentran un sitio donde se pueden instalar. Pero la mayor parte de ellos se van a ir a reunirse con las otras comunidades judías que habían quedado en el mundo islámico, ya sea en el norte de África, ya sea en la actual Turquía, ya sea en el propio Próximo Oriente. No estamos hablando de millones de gente desplazándose, estamos hablando de unos pocos cientos. Con todo, en este periodo medieval hay un elemento que me gustaría recordar, que es el de las juderías. Existe la creencia de que los judíos de época medieval vivían todos juntos en un barrio determinado de la ciudad y se limita, y esto es la judería, y hasta tenía su propio muro, y se encerraban y demás. No es así. Podía ocurrir en momentos muy concretos, equivalente a lo que tristemente va a ocurrir en Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial cuando se crea el gueto. O sea, ante la amenaza, la agresión, la obligación de concentrarles, van a ir a vivir todos al gueto. Si no, lo que nos va a suceder en las ciudades medievales es que los judíos ricos vivirán en barrios pudientes y los judíos pobres vivirán en barrios humildes. Claro, tú hoy puedes rastrear dónde hay una sinagoga o dónde hay un propietario judío. Y después puedes hacer un juego de, bueno, pues como tengo aquí 3 propietarios judíos, esto es la judería. No, a lo mejor te has encontrado a los 3 más ricos y resulta que aparte de esos 3 propietarios judíos en la supuesta judería de Segovia, de Toledo, de Guadalajara, hacia aquí que eres de España, hay otros 30 propietarios cristianos y la característica común de todos ellos es que eran ricos. O la característica común de todos ellos es que eran pobres. Entonces, no nos obsesionemos con las juderías. Otra cosa es que en un momento de persecución, cuando se esté produciendo un pogromo, quieran concentrarse ellos. Entonces digas, no, pero es que en tal fecha, en tal lugar, sí que sabemos que están todos viviendo, sí, porque está en un momento de agresión. Claro, pensemos lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel, puesto que tienen la amenaza tanto en el sur de Hamas como en el norte de Hezbollah, han evacuado a agentes del sur y han evacuado a agentes del norte y se han concentrado. O sea, siguen utilizando la práctica de en caso de agresión, yo doy un paso atrás y me concentro. Pues bueno, es ese viaje durante la Edad Media, que insisto, en el mundo islámico lo que nos va a suceder es que va a haber mayor permisividad hacia los judíos que en el mundo cristiano. Y esto es una de las cosas interesantes a recordar. Los judíos convivieron con los musulmanes, desde que los musulmanes llegan en el siglo VII, convivieron con los musulmanes en un ambiente mayoritariamente pacífico durante 1300 años o 1200 años. O sea, esta obsesión de no, es que siempre se han matado, no es cierto. O sea, la mayor parte del tiempo convivieron pacíficamente y sin mayor dificultad. Puedes encontrarte un gobernante islámico que sea más exigente con los no musulmanes y les cobre más impuestos, que es lo que solían hacer los gobernantes islámicos, pero no hay una persecución sistemática a los judíos como sí se pudo dar en Francia, en Inglaterra, en Alemania, o cuando los expulsan de la península ibérica a finales del siglo XV. Vale. Pues así nos vamos a encontrar hasta que, tras esas sucesivas expulsiones, los judíos en la zona europea, como acabo de decir, básicamente se los vas a encontrar localizados en Países Bajos y en la Europa del Este, sobre todo en Polonia, y te los vas a encontrar por todo el norte de África y en el Próximo Oriente, hasta que llegamos al siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX volvemos a tener judíos un poco por todas partes. Hay judíos en Francia, hay judíos en Inglaterra, ¿vale? El famoso Moses Montefiore, que es un rico británico que es de origen judío, ¿vale? Y es cuando llega el famoso caso de Dreyfus. Estamos llegando al final del siglo XIX. O sea, que aquellos judíos que habían sido expulsados en la Edad Media, pues en algunos casos regresaron y se pudieron instalar en algunos países. ¿Qué es el affaire Dreyfus? El affaire Dreyfus es un oficial francés acusado de espionaje para Alemania, que es juzgado y que va a ser condenado porque se considera que sí está probado que es un espía, pero cuando por fin se muestra que a lo mejor no era un espía, consideran que los jueces han sido especialmente severos con él sencillamente porque es judío. Porque estamos en un nuevo modelo de persecución a los judíos que vamos a hablar ahora para tratar de entender bien. Y es entonces cuando hay un periodista austriaco que está siguiendo el juicio, que es Herz, que es el que dice que los judíos necesitan tener su propio país. Porque mientras no tengamos nuestro propio país donde defendernos, nos van a estar chingando con estas cosas. Bueno, estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos en un momento en el que se ha puesto en marcha el mayor virus que ha afectado a la humanidad, el más salvaje y el más destructivo, que es el nacionalismo. Ese modelo de Estado-nación que significa que todo individuo del planeta Tierra tiene que pertenecer única y exclusivamente a un Estado, única y exclusivamente a una nación,
¿vale? Y por tanto tienes que responder al formato de esa nación. Y si no respondes al formato de esa nación, quedas excluido, ¿vale? Entonces el formato de esa nación será un idioma, a partir de un territorio, un idioma, una historia en común, donde hay capítulos que podemos excluir, y en algunos casos está una religión propia, una serie de tradiciones, y entonces nos vamos a inventar el Estado-Nación, que insisto, es algo que se nos suele olvidar. Si ha habido algo que ha matado seres humanos en el planeta Tierra, no ha sido ni la peste negra, ni la COVID, ni ninguna enfermedad de este tipo, ha sido el nacionalismo. Entonces, claro, en la construcción de los estados-nación que se va a producir a partir del siglo XIX, primero en Europa, y después ese cáncer terrible se va a extender por el resto del mundo, y además con la auténtica fricción, porque esos movimientos nacionalistas en los otros continentes fuera de Europa, en África, en América, están en plena ebullición hoy, están encantados de poder encontrar excusas para masacrarse unos a otros en base a una cosa tan estúpida como los estados-nación. Bien, entonces, en ese modelo, en la Francia de Dreyfus, sí que hay ciertas características de esa Francia de Dreyfus. O sea, esperamos que todos los franceses hablen en francés, que es lo que provoca que, ostras, que hay uno que habla bretón, incluso hay uno que habla vasco, y alguno habla catalán, y alguno habla corso. Entonces, bueno, vamos a tratar de minimizar todo lo posible este tipo de idiomas que se salen. La mayor parte de los franceses son cristianos. Si quieres declararte ateo, pero dirigen cristiano. Entonces, claro, los judíos, ostras, es que me incomodan. No me incomodan porque sean judíos, me incomodan porque son fuera de la norma que yo establecí en mi Estado-nación. Entonces, si son judíos como si son zoroástricos, no están dentro del formato que yo establecí como tiene que ser ese Estado-nación, ¿vale? ¿Y cuál fue la respuesta de Herzl? Pues hacer exactamente lo mismo. O sea, si nos están sacando porque no respondemos al Estado-nación, vamos a construir nuestro propio Estado-nación, que es el origen del sionismo y, por tanto, las bases sobre las que se va a construir Israel, más allá de que en el Israel contemporáneo, que en principio sería el Estado judío, hay un porcentaje importante de ciudadanos israelíes que son musulmanes y que son cristianos. Vale. Entonces, a partir de Herzl vamos a poner en marcha ese Estado, pero aquí, de nuevo, estamos en la segunda mitad del siglo XIX, estamos en Europa, una Europa que ha vivido una revolución industrial que ha mejorado las condiciones sanitarias de los europeos, lo que ha reducido notablemente la mortandad infantil y, por tanto, no se mueren tantos niños, y la población crece y crece mucho, hasta el punto de que esa Europa en crecimiento no es capaz de ofrecer oportunidades a todos los europeos, y entonces expulsa a millones de europeos fuera de Europa, en esa, sobre todo, segunda mitad del siglo XIX. Y hay millones de europeos que se van a todas partes, la mayor parte de América, tanto a Estados Unidos como a Hispanoamérica. Entonces, cuando encontramos hoy apellidos de origen europeo o gentes que se reclaman de ancestros europeos en América, aunque sean ancestros españoles, casi todos son de 1880 para acá. O sea, no son tipos que llegaran con Cristóbal Colón a finales del XV, son tipos que llegan en esa gran oleada de inmigración. Y entre los muchos que emigran están los judíos. Y la mayor parte de los judíos se van a América. Son las famosas comunidades judías que nosotros seguimos teniendo en Estados Unidos. Pero hay algunos que se toman la oportunidad de decir, oye, ¿y si me vuelvo a aquel hogar ancestral que teníamos históricamente, que me han contado siempre de Jerusalén y demás? ¿Qué ocurre si me vuelvo a lo que en ese momento se llamaba Palestina? Porque es el término que los romanos habían impuesto tras la destrucción de las revueltas judías. Bueno, me voy para allá. Pero aquí hay un intercambio muy interesante de gentes, porque hay una buena cantidad de judíos, menos que los que van a América, que se van a ir a Palestina, al mismo tiempo, porque también esta parte de Palestina, al mismo tiempo que hay palestinos que están yendo a América. Entonces aquí tenemos unas oleadas de migración, no solo palestinos, también libaneses, mayoritariamente cristianos, libaneses cristianos, palestinos cristianos que están yendo a América. O sea que no es que fuera un territorio hiperdenso, donde de repente se dejan caer un montón de judíos para joder la situación. Si es un territorio pobremente poblado que encima pierde población porque muchos de ellos están yendo a América. Y esto es muy interesante porque la mayor parte de los que se van a América, en esos finales del siglo XIX, principios del XX, tanto si son palestinos como libaneses, son ciudadanos del Imperio Otomano. Y por tanto en su pasaporte son turcos. Y ahí están los famosos turcos que aparecen en la literatura hispanoamericana de finales del siglo, están por todas partes. Siempre hay un personaje que es un turco y que no son turcos. O sea, no son turcos del grupo étnico de los turcos, sino son en muchos casos árabes, porque son de este mundo árabe que hablamos la semana pasada. Entonces, esta emigración de ese mundo turco hacia América, todavía tenemos hoy algunos ejemplos visibles. O sea, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es nieto de unos palestinos cristianos
emigrados a El Salvador a comienzos del siglo XX. Ojo, su padre es musulmán, pero porque se convirtió al Islam después. Porque en principio la familia de Bukele, en su origen, eran cristianos. No son los únicos. O sea, hubo un escándalo de Honduras, han tenido varios candidatos a diferentes gobiernos municipales y presidenciales en Honduras. Está el caso de Bucaram en Ecuador. O sea, que si nos vamos a encontrar estos cristianos de la zona de Tierra Santa emigrando. Pues bueno, estamos encontrando los judíos que emigran de Europa, muchos a América, algunos a Palestina, que emigran porque buscan una mejor oportunidad, que emigran por ese recuerdo de la tierra ancestral de que me hablaban siempre mis antepasados, y que emigran porque Herzl está motivando la creación de ese germen del Estado judío. Pero ojo, hay que ser cuidadosos, no todos emigran porque Herzl les diga que se vayan, y no todos emigran cuando Herzl lo dice. O sea, cuando Herzl lanza a finales del siglo XIX la idea de crear un Estado judío, los judíos llevan ya emigrando, como el resto de europeos, llevan emigrando 20, 30 años, ¿vale? Pero es más, también hay una emigración asociada a los últimos pogromos que se vieron en Europa del Este. Entonces, hay pogromos todavía en el Imperio Ruso en 1885, donde todavía los persiguen, y entonces hay gente que se marcha a América o se marcha a Palestina. Pero es que hay uno muy curioso, el pogromo de Kiev de 1919, cuando ya se ha producido la Revolución Rusa, cuando Kiev en ese momento cae en manos de los llamados rusos blancos, los que se oponen a los bolcheviques, que consideran que los judíos son tipos favorables a los bolcheviques y hay que acabar con ellos. Curioso. Curioso que un siglo después la izquierda más radical esté en contra de los israelíes, cuando estos israelíes hace 100 años fueron perseguidos por ser miembros de la izquierda más radical. Pero allá cada cual con sus contradicciones. Entonces, en ese momento cada vez son más las famosas aliyas, las famosas emigraciones, que insisto, la mayor parte no van a Palestina, la mayor parte se fueron a América. Pero sí hay un grupo que se va a ir instalando progresivamente. Para ir terminando, porque nos quedamos aquí y aquí ya tocaríamos con lo que hablamos hace un mes del conflicto de Israel y Palestina, 1917, Declaración Balfour, o la declaración de Mahón a los árabes de 1916. Que Herzl abogara por la creación de un hogar judío en esa época no tiene nada de sorprendente. En esa época la gente se inventaba estados-nación, ¿vale? O sea, Herzl hace su manifiesto a favor del Estado judío 3 años después de que Sabino Arana se invente el País Vasco. Y ya está. Y Sabino Arana se saca de la manga el País Vasco y habla de una tierra ancestral, con una historia propia, con una cultura que ha sido claramente asfixiada por los malvados maquetos españoles. Pues bueno, igual que se lo inventa, Sabino Arana se inventó Herzl. Bien. De nuevo, las contradicciones de decir, oye, pues aquel que ponga la mano acusadora sobre los sionistas diciendo estos tipos han inventado una cosa que no existía, tendrá que poner la mano acusadora sobre los nacionalistas vascos que se han inventado una cosa que no existía. Bien, o sea que, como ves, es siempre complejo cuando quieres poner tu dedo acusador porque de repente no te das cuenta a la cantidad de gente que estás quemando con tu dedo acusador. Pero es que además obedece a un fenómeno que ya hablamos en ese programa que hicimos sobre el conflicto de Israel y Palestina, que es la descomposición del Imperio Otomano, donde las potencias europeas facilitan cualquier conato nacionalista que permita ir disgregando ese Imperio Otomano. Entonces, para 1900 aún los otomanos controlan buena parte de la península de los Balcanes, pero entre 1900 y 1914 van a perderlo casi todo, porque van a seguir avanzando la antigua Yugoslavia, o sea, Serbia va a seguir avanzando, Rumanía gana un pedacito, Bulgaria gana mucho pedazo, se inventan Albania, Grecia se come todo el norte actual de Grecia, entonces los turcos, y lo que faltaba ya era meter al último chispazo en la otra parte del Imperio Otomano, la parte asiática, que es lo que les quedaba. Entonces ahí es donde, ya durante la Primera Guerra Mundial, van a aprovechar este tipo, que era una cosa anecdótica, lo de Herzl era anecdótico, pero que hoy ya me interesa, porque le voy a dar una voz que no tenía, para de esa manera seguir debilitando el Imperio Otomano. Igual que le voy a dar la voz a un señor que estaba en la Meca, al que nadie escuchaba, para movilizar a los árabes para seguir debilitando el Imperio Otomano. O sea, es una jugada muy parecida a la que hacen los alemanes dándole la voz a Lenin, que el tipo estaba por ahí a tomar por saco de Rusia y le meten en un tren para que vaya a hacer una revolución a Rusia. Y el resultado fue que montó la Unión Soviética. O sea, si los alemanes no montan a Lenin en el tren, habrían podido montar la revolución bolchevique como la montó, pues habría sido mucho más difícil. A lo mejor habría llegado, pero entonces es ese personaje que ha sido anecdótico y que podía haber quedado en la anécdota, llámese Lenin, llámese Herzl, pero va a haber alguien que le facilite llevar a cabo todas sus pasiones en el lugar donde puedan conseguirlo. Y eso es lo que va a suceder en esta época. Pero, y con esto ya termino, es muy interesante entender que para 1910, 1914, cuando comienza la guerra, en el Imperio Otomano, que se están comiendo todos estos nacionalismos exacerbados, los otomanos son conscientes de que los judíos están ahí
que han reactivado la economía de esa parte de Palestina, ¿vale? Que podría llegar a ser un problema en el futuro, pero no es un problema para 1900. Bueno, si están ahí, nos tenemos que inquietar, quizás sí, quizás no. A lo mejor hay que inquietarse más de los árabes, que son muchos más, ¿vale? Y que tienen otras razones para esgrimir. Pero es curioso porque los otomanos no vieron el problema con los judíos, pero sí lo vieron con los armenios. Entonces los otomanos, que están perdiendo todo su territorio en Europa y que temen el auge de otro nacionalismo dentro de sus territorios, el nacionalismo al que más temen es a los armenios, y por eso practican el genocidio armenio. En 1915 se cargan a cientos de miles de armenios para evitar lo que les ha pasado en los Balcanes, de que los serbios, los bosnios, los griegos, los rumanos, los búlgaros le vayan camando. Pero no vieron ese mismo problema con los judíos. Entonces es muy llamativo porque para 1915, digamos que los que controlan el territorio no consideran que los judíos sean un inconveniente aún. Va a ser después. Pero será tras la declaración Balfour, el enquistamiento durante los siguientes 20 años, hasta la Segunda Guerra Mundial, entre los palestinos judíos y los otros palestinos, y al final el conflicto que tenemos hoy. Oye, pues nada, magistral lección, Alberto, de los judíos que, para entendernos, o sea, hablamos de un grupo étnico, podemos decir, porque la cuestión religiosa no la hemos tocado tanto, porque claro, y a mí seguramente muchos dirán, oye, ¿y los ultraortodoxos estos qué? ¿Y este grupo qué pasa? ¿Y los que son judíos pero no son creyentes? Incluso los que hay judíos que están en contra del Estado de Israel. O sea, todo esto no lo hemos tocado, que si te parece lo podemos hacer en un pedazo de historia, porque es un tema aparte, no hemos visto la parte étnica, la historia de lo que es los judíos. No es tanto étnico como cultural. Bueno, cultural. Es el hecho de que te reconozcas, porque desde el punto de vista... Sí, bueno, es verdad. Desde el punto de vista biológico hay judíos muy blanquitos de cosas sí. Hay judíos muy negros. Bueno, para entender los judíos, ¿no? Porque muchos a lo mejor dicen, bueno, pero entonces ¿quiénes son los judíos? Pues los judíos en principio son aquellos que culturalmente se asocian al seguimiento de la ley de Moisés, que esa ley de Moisés genera ciertos hábitos más allá del puramente religioso, que puede ser asumido por el resto. Vendría a ser el mismo modelo que tenemos en España, donde más allá de que la mayor parte de los españoles de 2023 no solamente no sean católicos, sino que en muchos casos pueden ser ateos, ¿vale? A pesar de todo, se van de vacaciones de Semana Santa, celebran la Navidad y en muchos casos pues se van a casa de la iglesia porque queda más bonito que hacerlo en el juzgado. Sin que eso implique ni que sean creyentes ni practicantes, ni siquiera que todos pueden ser ateos, pero sí beben una cultura donde hay ciertos elementos, ¿vale? O sea, es muy simpático y es un debate que está permanentemente. ¿Hay que abrir o no hay que abrir las tiendas los domingos? Sí. Es que el domingo se descansa. Claro, uno podría llegar y decir, a ver, yo es que puedo abrir el domingo y cerrar el lunes y el martes. No, en España aún cuesta entender que el domingo no es el día de descanso, y eso es cultura católica. Sí, absolutamente. Bueno, pero para entendernos, para saber cuando hablamos de los judíos a qué nos referimos, porque seguramente algunos dirán, oye, he hecho en falta hablar de todos estos temas, ¿no? Los ultraortodoxos, el muro de las lamentaciones, el segundo templo, y qué están pidiendo, y cuando llega el Mesías, que esto, es que ya digo, es otro tema, porque como hay este error de pensar judíos y lo asocias obviamente a una cuestión religiosa, pero no es tanto así como hemos podido ver, sino que es más bien cultural. Entonces, si te parece, y bueno, si a ustedes les parece bien, ya saben que siempre Alberto lee los comentarios que ustedes dejan de temas a tratar, podemos hacer uno específico sobre lo que, digamos, sería el judaísmo. Vale, sobre la religiosidad judía. Sí, que eso me parece que es también muy interesante, ¿no? Y también pues, responde a muchas preguntas y muchas dudas que Aquí es posible que antes hagamos un sobre Masada, porque... Para cerrar el capítulo. Sí, sobre todo porque Masada nos va a abrir uno de los debates más interesantes que hay en el judaísmo. Porque, claro, uno de los elementos más conocidos de Masada es que en el momento final de resistencia se suicidan, y en principio el suicidio está prohibido por el judaísmo. Entonces, los tipos de Masada son el máximo exponente de la resistencia o son el ejemplo de lo que no hay que hacer si eres muy judío. Pues mira, veis cómo esto... Pero esto ya digo, es otro tema aparte. Había que entender la historia del pueblo judío y ya hablaremos de eso. Bueno, si tú quieres, si me invitas, yo estoy aquí encantado de venir. Creo que te invitaré. Oye, pero esto hay que poner cosas, Alberto, esto es muy austero. O sea, yo tengo esta taza, tú ¿qué tienes ahí que lo tienes embadurnado con...? Literatura anglosajona, autores anglosajones. ¿Esto te lo has hecho tú o lo has comprado? No, esto lo compré hace muchísimos años en el Museo de Arte de San Francisco. Está muy chula. Bueno, pero aún así hay que traer cosas, Alberto. Bueno, vamos a ver. Ya aprecio tu austeridad, pero tendrás que, no sé, para poner algo... Quizás objetos relacionados con el tema que estamos hablando ese día o algo así. Vale. Lo pensaremos de ello. Yo también pensaré para tu
programa. Muy bien. Pues nada, hasta aquí llega Pedazos de Historia, aunque bueno, en realidad deberías despedir todo el programa, Alberto. Pues hasta aquí llega Pedazos de Historia y esperamos vernos en una próxima edición. Gracias por estar ahí.